Vamos a orar, Padre, que moras en los cielos. Grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. En tu mano nos ponemos y ponemos este programa. Que tú nos asistas con tu espíritu. Que sea tu espíritu quien hable y nos guíe, nos ilumine y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Así que buenas noches una vez más. Desde Houston, Texas. Saludamos a todos. Y ya hemos escuchado que el seminario cubrirá, esperamos, por lo menos todo el mes de junio, pero que va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Así que ya hoy, en esta semana, terminamos para continuar la próxima semana el lunes. Así que anoche nos quedamos en Apocalipsis capítulo 1, la introducción. Luego, hoy vamos a el capítulo 2. Recuerde bien que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, 2 y 3 de Apocalipsis, cubren las 7 iglesias, cartas a las 7 iglesias. ¿Cuál es la carta? La carta a las 7 iglesias es el libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis, que Juan lo recibió, la revelación de Jesucristo, para enviársela a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias, sí, las había allí en lo que hoy es Turquía. En ese tiempo se llamaba Asia, se llamaba Asia, eso es de Asia, pero le llamaban en ese tiempo Asia Menor, Asia o Asia Menor. Así que entonces, por eso el mensaje dice a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ves? Lo que hoy es Turquía. Mucha gente hace turismo yendo a visitar estos lugares. Este número, como vimos, y vamos a seguir viendo, este es un número que tiene un contenido teológico. El 7, las 7 iglesias. Eran muchas más iglesias que había en ese tiempo, pero el Señor, pues, dando este libro, el libro de Apocalipsis, es un libro dado en símbolos. Y le vamos a decir por qué el libro es dado en símbolos. El libro es dado en símbolo, es uno de los pocos libros dados en símbolo. Quizás es el único libro que es dado en símbolo. Es Daniel y Apocalipsis. Recuerde bien lo que dijimos y estaremos repitiendo de que Apocalipsis es una actualización de Daniel. Prontito vamos a estar yendo a Daniel porque no podemos entender Apocalipsis sin Daniel, no es posible. A Apocalipsis no se lo entiende sin Daniel, no está hecho para que se entienda sin Daniel. Apocalipsis es una extensión de Daniel, es una actualización de Daniel, que Dios le dio este mensaje a Daniel, pero lo actualizó dándoselo a Juan. Y ese mensaje ya vamos a ver que sí sería dado 3 veces. El mensaje primeramente fue a Daniel, se lo actualizaría alrededor de 600 años más tarde, dándoselo a Juan. Y en el fin se le daría, escuche bien eso, grábese bien eso podríamos llamar al tercer Daniel. Se le daría al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. A ese pueblo que se le daría la revelación de Daniel, que Daniel entendió una parte, pero la otra parte no la entendió. Fue sellada la palabra, sellado el libro, hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin comenzó con Juan. Juan entonces empezó a entender el libro. A partir de Juan se comenzó a entender muchas cosas que Daniel tenía que no se habían entendido. Y desde Juan para acá, pues ya se ha estado entendiendo. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús ha estado entendiendo ese libro todo ese periodo. Pero ahora ya en el fin mismo del tiempo, el tiempo está velado, el libro, que no está abierto, sino es para el pueblo, según Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17?
que vamos a ver luego, dice Apocalipsis 12:17, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y está hablando de la mujer de Apocalipsis 12:1 y 2. Apocalipsis capítulo 12 tiene una mujer que ya vimos y vamos a ver luego. Y entonces terminas hablando en el versículo 17 de Apocalipsis 12, que dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en Apocalipsis, como vimos, hay muchas mujeres, porque está la gran ramera de Apocalipsis 17, pero también allí dice que madre de las rameras y las abominaciones de la tierra son muchas y que son iglesias, pero entre todas hay una iglesia verdadera, la iglesia de Daniel, de Apocalipsis 1 y 2, y supimos, dijimos que era la iglesia correcta, porque Dios en este libro de símbolos, que es Daniel y Apocalipsis, dejó unos símbolos allí y le dijimos que son unos números que estaremos encontrando en su momento, pero dijimos que esos números de la Biblia, a los cuales se le llama numerología bíblica, que son el 3, lo vamos a encontrar mucho en Apocalipsis, el 7, el 10, el 12 y el 40. Esos números, donde quiera que usted le encuentra, ellos tienen un significado que vamos a estar viendo. Por lo tanto, usted nota que estamos tratando aquí ahora en Apocalipsis muchos 7. ¿Ve? Todo lo que aparece aquí es 7, y cada vez que aparece el 7 es diciendo que es Dios el que está moviendo el plan. Así que cuando dice aquí, envía la carta, que es Apocalipsis, todo el libro, a las 7 iglesias, ya lo que está diciendo, envíaselo a la iglesia de Cristo, porque el 7 es el que marca los asuntos de Dios en toda la Biblia, comenzando desde la creación, que lo que hace a Dios, el creador de la creación de Génesis, capítulo 1, que hizo toda la cosa en 6 días y dejó luego el séptimo día. La semana quedó así, de 7 días. Ese es el número 7. Desde ahí todos los 7 van a estar apuntando de que son de ese que hizo esa creación y que reclamó ese 7, el creador. Y entonces por eso aquí están las 7 iglesias, que es simbólico. Significa el 7 que es negocio de Dios, un asunto de Dios. Y que estas 7 iglesias representan la iglesia de Cristo desde que Cristo fue entronizado, murió, resucitó, fue al cielo, hasta la segunda venida. Esa iglesia que ha estado en esos 2000 años aproximadamente, esperamos que Cristo está viniendo muy pronto, la iglesia que ha habido en la historia en la historia de la era cristiana, la iglesia que ha habido, que le sirve al Señor, que guarda el mandamiento de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia es la que está representada acá con este número 7. Las 7 iglesias es la iglesia de Cristo completa en toda la historia. Ok, ahora vamos nosotros a estudiar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 los mensajes que se le dan a la iglesia, que aquí dice que son las 7 iglesias. Es la iglesia de Cristo de todos los tiempos. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Le dice, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde que el ángel, en el capítulo 1 de Apocalipsis, allí fue representado por estrella. El ángel son 7 iglesias, cada uno tiene un líder, y a ese líder entonces es que es representado por una estrella. Así que cuando Juan lo vio, dice que tenía 7 estrellas en sus manos. Esas estrellas eran, dice, los ángeles de las iglesias. ¿Ve? Y que las candeleros eran las iglesias. Todos 7.
Así que entonces dice aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, note usted, ya eso es lo que vimos en el capítulo 1, que cuando Juan vio a Cristo, que se les reveló allí en la isla de Pasmo, entre otras cosas vio que tenían en sus manos 7 estrellas, que eran los ángeles de las iglesias. Así que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Así fue que Juan lo vio, caminaba entre los candeleros que son las iglesias. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le dice el testigo fiel y verdadero, Cristo, a través de Juan, le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y ha probado lo que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Así que entonces, esta iglesia encontró que había apóstoles, pero que eran falsos. Dice, tú has probado que muchos de los apóstoles que decían ser apóstoles eran falsos. Otra cosa también que le dice a la iglesia es, versículo 3, Apocalipsis 2:3, has sufrido, tú has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese mensaje le dice a la iglesia de Éfeso. Pero escuche lo que dice, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que eso, entre otras cosas, le dice el mensaje que le llama el testigo fiel y verdadero que es Cristo. Le está mandando ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Y le dice, esta iglesia comienza por Éfeso. Y le dice que ha dejado su primer amor. Ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tiene Cristo quejas para todas las iglesias. Vamos a ir viendo cada iglesia y las reconocimientos que le hace a algunas y las quejas también que les hace. De las 7 iglesias, la que menos quejas le dirige Cristo es a la iglesia de Éfeso. La que menos quejas es a la iglesia de Éfeso, pero se queja que ha dejado su primer amor. Hay algo que vamos a encontrar en las 7 iglesias, y es que le dice a la iglesia de Éfeso, a la primera, que ha dejado su primer amor, y cuando lleguemos a la segunda iglesia, no vamos a encontrar que eso se recuperó, ese primer amor. Y cuando lleguemos a la tercera iglesia, no vamos a encontrar que se recuperó la pérdida de ese primer amor. En la cuarta iglesia, no vamos a encontrar que se habrá recuperado ese primer amor, ni en la quinta, ni en la sexta. Así que ese primer amor, ya de entrada en la primera iglesia, dice que lo ha perdido y no se recuperó jamás. Ese perdió para siempre. ¿Cómo se perdió el primer amor en la iglesia de Éfeso? Escuche bien, como el método que usamos es el método que entendemos que es aprobado por Dios al tratar Apocalipsis, que es el método historicista, que es aquel de que simplemente Apocalipsis es el libro donde se desarrolla los acontecimientos a medida que la historia transcurre. Eso es lo que se llama sistema historicista. A medida que la iglesia transcurre. Yo quiero que también mencionar algo antes, porque recuerde que esto es una escuela a donde yo voy a dar mucha información, y es bueno que ustedes, les sugiero que no solo tengan su Biblia, que deben tenerla, porque recuerda que lo que vamos aquí es a predicar, no religión, no es creencia, no es doctrina de una iglesia. En este seminario lo que vamos a tratar es el texto escrito, literal,
Es decir, vamos a trabajar solo en base a la escritura, nada más. Toda declaración que yo haga tiene que ser en base al texto, nada más, no a una posición religiosa. Entonces, por eso debe tener usted su Biblia con usted si puede, porque algunos van a sintonizarnos viajando, trabajando, pero si puede, tenga su Biblia y lea. Le hemos dicho que si usted escucha, se le queda 25 a 50%, en tanto que si lee, se le queda un 100%. Dijimos que las posiciones con respecto al estudio de Apocalipsis eran tres, que una era preterista, la otra historicista y la otra futurista. Y que preterista significa que ya no hay nada que estudiar en Apocalipsis porque todo se cumplió allá. En los 2 o 3 primeros siglos, con acontecimientos que pasaron allá, se cumplió todo lo que el libro contenía. Y futurista es que no tenemos que estudiar nosotros nada, porque Apocalipsis es un libro que es como una manera de una piñata que está llena de contenido, pero que en su tiempo, en el fin, cuando ya la iglesia, según creen algunos, ya Dios se la ha llevado, van a pasar acontecimientos en la tierra según esa posición, y que allá es que Apocalipsis se va a cumplir. Pero la posición historicista nuestra es que es toda la historia. Allí estaremos registrando los acontecimientos. Por lo tanto, lo que está pasando ahora en este tiempo, ahora, en mayo, final de mayo de 2025, está allí en Apocalipsis, y lo vamos a ver luego. Y que la posición historicista es la que se ha usado todo el tiempo para estudiar Apocalipsis, desde que se escribió el libro, excepto, escuche bien esto, es que cuando hubo la reforma protestante de 1517, grábese esto, y tome apunte de que en el 1517 un sacerdote católico, un monje católico llamado Martín Lutero, él se dedicó a estudiar la Biblia, encontró la verdad, comenzó a predicarla, y la Iglesia Católica lo condenó a él y a sus escritos. Él rompió con la Iglesia porque él entendió que la verdad era más importante, y entonces comenzó a difundir la verdad que él encontró de la Biblia. Y desde el tiempo de Juan hasta Lutero, los estudiosos de Apocalipsis usaban el sistema la posición historicista. Pero en ese tiempo, cuando Lutero comenzó a predicar, entonces comenzó a difundir en el mundo lo que él encontraba en la Biblia, que habla allí del anticristo. Y él comenzó a decir que el anticristo era el papado, la Iglesia Católica de Roma. Y eso es lo que apunta. Pero algo pasó, y es que entonces allí se fundó una organización católica llamada los jesuitas, una orden de sacerdotes. Se fundó en España para operar en toda Europa. Recuerde usted que con la reforma protestante, Europa, que era católica, con la reforma de Martín Lutero, Europa se convirtió en protestante. La Iglesia romana simplemente recibió una herida de muerte con la obra de Lutero, porque toda Europa se hizo protestante, menos España, Italia y Portugal. Y Francia, que se quedó en término medio. Después todo el resto de Europa se hizo protestante, y la Iglesia Católica recibió un golpe de muerte. Pero hubo dos sacerdotes jesuitas. Uno fue Luis de Alcázar, grábete ese nombre, y Francisco Rivera, dos jesuitas españoles, que ellos, para poder hacer frente al ataque de Lutero y de la Reforma, el ataque de Lutero y de los reformadores, ellos fueron entonces los que inventaron, desarrollaron la posición
apocalíptica de preterismo y de futurismo para evitar los ataques de Lutero. Así que Francisco Rivera es el autor de la posición preterista para difundir eso en el mundo y poder evadir el ataque de la reforma protestante y engañar pues a la población de que el Apocalipsis ya se había cumplido en los 3 primeros siglos de la era cristiana. Y su colega, Luis de Alcázar, entonces ellos desarrolló la posición futurista y el rapto secreto, de que el anticristo que iba a venir no era lo que Lutero decía, sino que el anticristo que iba a venir era porque los judíos iban a lograr construir el templo que fue destruido en el año 70 por los romanos y lo iban a construir otra vez, y que en Jerusalén era que iba a venir un impostor que iban a engañar a los judíos. Y eso lo cree pues gran parte de nuestros hermanos cristianos de las otras iglesias que no guardan el sábado, es la posición de ellos. Esa posición, el autor de ella eso es muy importante, es Luis de Alcázar. El jesuita español Luis de Alcázar, junto con Francisco Rivera, para evadir los ataques de la reforma hacia lo que la revelación apunta de que se trataba, que es el Vaticano a quien señala las profecías. Así que es un dato muy importante. Ok. Entonces, volviendo otra vez aquí a la iglesia de Éfeso, la primera de las 7, el mensaje que le manda Cristo. Tengo contra ti una queja, has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. Esa es la queja que tiene la más grande. ¿Qué pasó con esto del primer amor? Este es un dato muy importante que usted debe entender. La iglesia la primera etapa de la iglesia, desde que Cristo murió, resucitó, fue al cielo y fue entronizado, y vino el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Eso pasó en el año 34, de nuestra era. Así que allí nació la iglesia con el Pentecostés cuando se derramó sobre los 120, según Hechos 2, del 1 en adelante. El descenso del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que hablaron en lengua y todo eso. Ahí nació la iglesia cristiana en realidad, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y esa iglesia nació por el derramamiento del Espíritu Santo y era guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien la guiaba. El Espíritu Santo era el líder, era quien enseñaba y dirigía. Pedro y los apóstoles, todo y lo que salieron a predicar por el mundo, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, ellos predicaron por el mundo. Y Juan, que era de los 12, fue el último de todos ellos que murió. Juan era joven, cuando era discípulo de Jesús era el más joven de todos. Murió aproximadamente en el año 100, murió muy ancianito, alrededor de 100 años tenía. Y esa generación era dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien dictaminaba todo lo que se iba a hacer en la iglesia, porque era a quien le consultaban todo y era quien decía todo lo que iba a pasar. ¿Ve? El Espíritu Santo entonces fue el que asistió a toda la gente que trabajaba en nombre del Señor allí. Por ejemplo, veamos algo que pasó. Usted puede leer en Hechos capítulo 13. Hechos 13, lo que dice allí. ¿Cómo comenzó Pablo su ministerio? En Hechos 13, desde el 1 dice que había en la iglesia, allí había profetas.
en plural, o sea, profetas, muchos profetas. Dice Hechos 13 de no había profetas. Y oraron y el Espíritu Santo fue quien dijo, escójanme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que yo lo he llamado. Y oraron por Pablo, le impusieron las manos, pero quien dijo que era Pablo y Bernabé fue el Espíritu Santo, dice allí. Así que el Espíritu Santo era quien dictaminaba todos los movimientos. Y eso pasó hasta la muerte de Juan. Esta gente, estos predicadores, esta generación de iglesia de ese tiempo, desde el año 34 con el derramamiento del Espíritu Santo hasta Juan, que muere alrededor del 100, son más de 60 años. La iglesia creció en ese tiempo, muchísimo, porque en ese tiempo fue que Pablo salió a predicar por el mundo y fundó muchísimas iglesias, entre ellas estas 7 iglesias. Pablo era guiado por el Espíritu Santo en todo su movimiento y le dictaba dónde ir y qué decir. Cuando Pablo murió, que fue decapitado en el año 66 aproximadamente, decapitado por orden del emperador romano Nerón, aproximadamente en el año 66 en Roma, él fue allá, lo encarcelaron y lo decapitaron. Pero Juan también fue a predicar por Roma y allí es a donde intentaron matarlo, pero no pudieron y entonces lo mandaron a la isla de Pasmo en Grecia. Así que esa generación, miles y miles y miles se convirtieron, judíos y gentiles. Y ellos, los discípulos o hijos espirituales de los discípulos, eran guiados por el Espíritu Santo. El último de los discípulos fue Juan, murió en el 100, y los discípulos de los discípulos estaban vivos, pues claro, en el 100, 110, 120, 150. Pero ya cuando llegó alrededor del año 150, 160, esa generación envejeció y murió. ¿Ve? De la iglesia apostólica o primitiva, así se le llamaba a esa iglesia, la iglesia que nació en el Pentecostés se le llama iglesia apostólica o iglesia primitiva, porque estaban los apóstoles allí. Así que esa iglesia, ellos tuvieron hijos espirituales, pero ya ellos envejecieron y murieron, esa generación, 110, 120, 140. Cuando murieron los discípulos, y murieron los discípulos de los discípulos, los hijos espirituales de los discípulos, entró un problema en la iglesia. Y es que la iglesia ahora creció muchísimo porque los discípulos de los discípulos siguieron evangelizando y siguió creciendo la iglesia, bautizándose gente. Pero la gente que vino después, que ya ni estaban con Cristo, ni recibieron el Pentecostés, ni fueron evangelizados por ellos, sino que vinieron otra generación, ellos ya no fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos no pidieron la dirección del Espíritu Santo. Ellos decidieron dirigir la iglesia poniendo líderes, y los líderes lo ponían o por influencia de personas de mucha influencia en la iglesia, por su trabajo, etcétera, o por el voto de la mayoría, pero no por el Espíritu Santo. Entonces, de ahí en adelante, la iglesia fue dirigida ya ahora por la creencia y la doctrina. La creencia y la doctrina. Cristo dejó una doctrina que los discípulos la asimilaron y se la transmitieron a la gente que ellos evangelizaron y la asimilaron. Pero quien dirigía era el Espíritu y no una doctrina. El Espíritu dirigía y ellos enseñaban la doctrina. Pero cuando murió esa última generación, ya vino una generación a donde ellos ya no operaron de la misma manera y ya ellos no eran dirigidos por el Espíritu, porque ellos no pidieron ser dirigidos por el Espíritu,
ellos tenían otras creencias, y entonces decidieron ser dirigidos solo por las doctrinas. Lo que hacían era adoctrinar. Dios no mandó a adoctrinar. Dios mandó a que el Espíritu Santo fuera el que dirigiera la iglesia. Porque la gente puede tener doctrina sin el Espíritu. Y para Dios, el que tiene doctrina sin el Espíritu, no tiene nada. Escuche bien, en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. En ese libro se pone el nombre de los salvados. Pero en ese libro no asientan el nombre de nadie, sino lo asienta el Espíritu. El Espíritu Santo es el que llena el libro de la vida. Así que hubo una generación que creció mucho y la iglesia creció muchísimo, pero gente que ellos ya no le interesó ser dirigido por el Espíritu, sino que ellos ya por la creencia, por la verdad bíblica y doctrinal, se guiaron. Y para Dios la verdad bíblica y doctrinal no es suficiente. ¿Por qué no? Porque quien sabe más Biblia y más doctrina es Satanás. Se sabe todas las creencias. El saber doctrina y saber Biblia solo no cubre las exigencias de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí, que en la iglesia de Éfeso, aquí comenzó a perderse el primer amor. Escuche bien, las iglesias son 7. Esas iglesias cubrirían desde el tiempo que Cristo fue entronizado y vino el Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, hasta la segunda venida. Será un desarrollo en la historia. Por lo tanto, esas 7 iglesias son simbólicas. Esas iglesias representan a la iglesia de Cristo en la era cristiana, en el periodo entre el derramamiento del Espíritu Santo y la segunda venida. Por lo tanto, esas 7 iglesias, los estudiosos de la iglesia y del Apocalipsis, entendieron y hemos entendido, yo soy alumno de ellos, de que esas iglesias obedecen a periodos en la historia cristiana. Por lo tanto, hemos encontrado esos periodos y se los han identificado por los acontecimientos, cómo ocurren dentro de la iglesia, por las vicisitudes y condiciones de la iglesia, que quedó registrado en este libro. Aquí quedó registrado en el libro la condición. A los estudiosos van a mirar entonces cómo fue la iglesia en la historia e identificaron los periodos que aquí señalan. Por lo tanto, se entiende entonces que la iglesia de Éfeso, a ella le corresponde un periodo de la historia que es del año 34 al 100. Del año 34 al 100 de nuestra era es que le corresponde a la iglesia de Éfeso. Ve, del 39 al 100. Ahora, una pregunta. ¿Ese nombre Éfeso tiene algún significado? Se ha hecho una investigación con respecto a lo que ese nombre puede representar, esos nombres de las iglesias, en el idioma en que se escribió el libro de Apocalipsis, que fue en griego. Y se ha encontrado que Éfeso, la palabra deseable, es la que más corresponde, entre otras palabras que correspondían a ese nombre Éfeso, de esa ciudad y de esa iglesia, deseable. Así que se identifica como la iglesia, la deseable. La iglesia de Éfeso del 34 al 100, que murió Juan. Ahí terminó un periodo. Esa iglesia tenía un comportamiento especial. ¿Cuál era su comportamiento? Que era dirigida por el Espíritu Santo en todos sus movimientos. El Espíritu Santo dictaminó lo que pasaba allí. ¿Ve? Pero ya en el tiempo de Juan, cuando él muere, ya había entrado mucha gente que ya no creía de la misma manera
y comenzó a haber mucha gente que se interesó más por la doctrina, se interesó más por la liturgia, por las creencias, y comenzaron a descuidar la persona del Espíritu, el poder en tiempo real del Espíritu. Y comenzaron a tener el Espíritu Santo como doctrina, como creencia, pero no como realidad. Entre 34 al 100 se creía en el Espíritu y el Espíritu era quien movía todas las cosas, todo lo que pasaba. Pero a partir de ese tiempo comenzó a haber gente que ellos creían en el Espíritu, pero ya no lo trataron ni lo manejaron de suerte que él era el que moviera las piezas y dirigiera lo que iba a pasar, porque ya las opiniones de personas de mucha influencia comenzaron a tener mucho peso, hasta el punto que ya en muchas ocasiones ellos, esa persona, tenían tanta influencia que se convirtieron como en pedestales y su palabra pues pesó mucho. Y eso es lo que dice aquí cuando dice, perdí tu primer amor, es porque el Espíritu Santo comenzó allí a no ser ya quien movía la pieza. Y para Dios, cuando no es el Espíritu el que dictamina los movimientos, el que dice lo que debe pasar y da las pautas en tiempo real. Para Dios, ese programa no tiene sustancia. Ok, así que entonces dice aquí, ha dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. Y el 2:5, todavía estoy leyendo las quejas y las recomendaciones que Cristo le está haciendo a la iglesia de Éfeso. Sigue diciendo así, recuerda por tanto de dónde has caído. Bueno, ¿de dónde ha caído la iglesia de Éfeso? Que ha dejado su primer amor. Que Dios, que quiere ser el que mueve lo que pasa en la iglesia, todo, ya había una actitud a donde eso ya no era relevante. Había personas que entendían que sabían mucho y que su peso era muy grande y que su opinión era de mucho peso. Por lo tanto, ya se descuidaba consultar al Espíritu. Y entonces dice así, recuerda dónde has caído. ¿De dónde has caído? Bueno, de allí que dejaste tu primer amor. Así que se le llama a la obra del Espíritu el amor. Y dice, y arrepiéntete, Apocalipsis 2:5, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Bueno, que se arrepienta, o sea, ¿qué arrepentirse en la Biblia? Parar, detenerte de una dirección donde va y cambiar de dirección, eso es arrepentirse. Detenerte de un proyecto, detenerte de alguien, eso es arrepentirse. Alguien iba a viajar, decide no hacerlo, porque llegó a otra conclusión, se arrepintió del viaje. Y cualquier cosa que iba a hacer, dice, no, espera, y no lo hizo, se arrepintió. Así que entonces dice aquí, recuerda dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Esas que pasaban antes. ¿Cuáles? Que el amor sea el que esté a cargo de todo, dirigiendo todo, el Espíritu. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré. Recuerde bien que Juan ve a Cristo, Cristo se le revela y Cristo tiene 7 estrellas en la mano, que son los líderes o ángeles de las iglesias, pero se mueve entre los candeleros. Recuerda que cada candelero tiene 7 lámparas, pero los candeleros son 7, o sea que hay muchos 7. Eso de tener las estrellas en la mano, lo que nos dice es que Cristo tiene a las iglesias con sus líderes en su mano. Y eso de moverse entre los candeleros indica que Cristo vive moviéndose.
entre las iglesias. ¿Pero qué dice? Pero tú has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Dice aquí, a la primera obras, lo que está diciendo es, regrésate a hacer lo que hacía antes. Si no, vendré pronto a ti, y esos candeleros que tú viste allí, 7, yo voy a quitar el tuyo de allí. ¿Ve? Si no te hubieras arrepentido. Ahora, ¿qué elogio otro le hace Cristo? Ya vimos queja, mucha queja, ¿no? Hay un elogio que le hace aquí. En el versículo 6 dice, pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. Y los nicolaítas, cuando la iglesia comenzó a crecer, se llenó de mucha gente, como le pasa a la iglesia cuando crece, porque se llena, viene mucha gente. Y ocurre que muchas veces la gente llega a la iglesia y se bautiza, pero no abandona sus creencias. Y eso pasó con la iglesia de Éfeso, que creció, vino mucha gente y se hizo miembro. Habían nicolaitas y siguieron arrastrando esa creencia. Pero la crema de la iglesia de Éfeso no aceptaba esa creencia de los nicolaitas. Los nicolaitas tenían creencias muy raras. Ellos hacían culto y creían que el sexo y la comida eran actividades culticas a los dioses a los cuales servían. Así que entonces hacían orgía de sexo y orgía de glotonería, comiendo, porque creían que era un culto, es una religión. Y tenían otras creencias. ¿Ve? Así, entonces dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, aquí termina su mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerda que le dije que si nosotros no conocemos la Biblia en su totalidad, no podemos entender Apocalipsis, porque para poder entender esto de que el árbol de la vida, para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 2, versículo 9. Y voy a ir allí para que entendamos de qué está hablando Juan. Apocalipsis, Génesis 2, 9 dice así. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Eso es una clase de árboles, ¿no? Que Dios hizo salir de la tierra. Todo árbol agradable a los ojos y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así son 3 clases de árboles que Dios hizo nacer allí. Todo árbol agradable a los ojos y bueno para comer. Eso era pues comida. El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran 3 clases de árboles. Así que entonces ya leyendo eso, entendemos lo que Juan está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, que allí en Génesis era el huerto de Edén. Entonces ya sabemos de qué está hablando cuando habla de ese árbol.
Pero también dice allí, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Para usted poder entender lo que Juan está diciendo allí, de que le daré a comer del árbol de la vida, tiene que entender lo que pasó en Génesis capítulo 2. Escuche bien, Génesis capítulo 2 y el versículo, perdón, en Génesis capítulo 3, lo que pasó en Génesis capítulo 3, tiene que ver lo que pasó, y el versículo 22. Mire lo que pasó en Génesis 3:22. Dice, dijo Jehová, he aquí que el hombre como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Eso fue después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Es que está hablando esto acá. Dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya vimos que en Génesis capítulo versículo 9 Jehová Dios hizo nacer todo agradable a los ojos y bueno para comer, y el árbol de la vida también es del huerto. Cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido, Jehová entonces le cierra el camino al árbol de la vida. Se lo cierra, ya no pueden comer más. Eso es lo que dice aquí Génesis 3:22. El hombre como nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si comía del árbol de la vida, vivía para siempre. Después que pecó, entonces Dios dijo, no, vamos a evitar eso. Y le cerró el camino, dice. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que le abrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino al árbol de la vida. Así que se prohibió el árbol de la vida para comerlo. Entonces entendemos lo que Juan está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 2, y el versículo 7, cuando dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Indica que ya a través de Cristo, esa prohibición de comer del árbol de la vida ya se retiró. Ya el árbol de la vida quedó expedito, disponible. Ya se quitó la prohibición a los seres humanos sobre su acceso al árbol de la vida, que es lo que está diciendo aquí. La muerte de Cristo abrió el camino al árbol de la vida.
Francisco Rivera y Luis de Alcázar. Gracias, pastor. Es tremendo. ¿Cuándo volvemos a estar con usted? El gobierno ya nos han dicho que va a ser 4 días a la semana todo el mes de junio, con el favor de Dios, que va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Hoy ya es el último día de esta semana y estaremos de nuevo otra vez el lunes con el favor de Dios. I'm so sorry. Yo entendí que era hoy jueves que nos encontrábamos. Me debe mucho material, ya usted sabe. Sí. Feliz noche. Amén, igual. Gracias. Tenemos una pregunta Sí, de José Cuevas. sí. Adelante, José. Ahí, José, te puedes abrir el micrófono ahí. Ok, sí, pastor. Buenas noches Sí. a todos. La pregunta que tengo es, que dice el versículo 6, pero tiene esto que aborrece la obra de los nicolaístas, la cual yo también aborrezco. ¿Cuál era las obras que hacían los nicolaístas? Mencionamos que entre otras creencias que ellos tenían, era que ellos tenían prácticas bien raras, que ellos creían, ellos tenían dioses falsos y esos dioses, los cultos que ellos le hacían eran muchas cosas diversas. Entre ellos, le hacían culto de comer mucho, porque ellos creían que el comer era un culto a los dioses y que si usted comía más, hacía un culto más agradable. Por lo tanto, si usted se comía una onza de comida o una libra de comida, ellos decían, bueno, lo que tú has hecho de culto no es mucho, una libra es poquito. Si tú te comes 10 libras de comida, el culto pues entonces va a ser más abundante. Y ellos creían así que mientras comía más, así que ellos se morían, muchos se morían, otros vomitaban, porque ellos creían que era un culto comer, e incluían también, creían que el sexo también era un culto agradable a los dioses que ellos adoraban. Tenían otras, muchas creencias más, pero entre ellas tenían esas cosas así. Entonces, pastor, una pregunta. Entonces, la persona que introdujo esa creencia en la iglesia era, por ejemplo, un cristiano, ¿no? La que estaba dentro de la iglesia. Es decir como un apóstata, una persona que apostató llamado Nicolás. No, No, él no apostató, Nicolás no apostató, era una creencia que había pagana afuera de la iglesia. entiendo ya, sí. Ok, muy Sí. bien. Está bien. Sí. Gracias. Ya son las 9:01, entonces le paso a Diógenes para ya concluir. Oh, bueno, gracias, pastor. Gracias a todos los que participaron. Ya saben, el lunes de nuevo a la misma hora, de lunes a jueves. Así que tengan todos muy buena noche y animen a otros a que puedan entrar el lunes. Bendiciones. Pastor, Amén. una oración. Vamos a orar, Padre. Grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado, por haber estado con nosotros, habernos ayudado hasta aquí. Nos ponemos en tus manos y que nos dé un sueño tranquilo y reparador. Un feliz fin de semana que nos dé, que vamos a tener, y que el lunes podamos estar y haber invitado a otros. Que tu Espíritu nos guíe en todo este trayecto y en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Feliz noche, abrazos a todos, le queremos, le amamos, bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Amén.